Bendiciones, hermanos. Damos gracias a Dios por su presencia en medio nuestro. No sé si usted se está deleitando en la presencia de Dios. Yo me siento gozoso porque puedo sentir el gozo de Dios, la presencia de Dios manifiesta en medio de nosotros a través de las alabanzas. Y este es el pueblo de Dios. Este es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, por el cual Dios puso a esta congregación en este lugar. Este es el propósito de reunirnos, hermanos, de traerle gloria y honra a nuestro Dios, bendecir su nombre. Espero que el Señor te bendiga grandemente en el día de hoy, que Dios bendiga a nuestra congregación y bendiga también a aquellos que están en las redes. También tenemos que recordar que estamos transmitiendo, llevando el Evangelio a todos los rincones del mundo, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también hay mucha gente por las redes que también están siendo ministradas por nosotros, por el Evangelio de Cristo a través de la congregación. Esperamos que el Señor también bendiga a cada oyente, cada persona que dedica su tiempo para escuchar la palabra de Dios, para adorar junto con nosotros. Y que Dios te bendiga grandemente en esta mañana. Esperamos que el Señor derrame su presencia sobre cada uno de nosotros y que Él siga, ¿verdad?, lo que Él comenzó. Ya Él comenzó, no sé si usted lo puede ver, lo puede sentir, yo lo puedo ver, yo lo puedo sentir a través del movimiento, el mover de Dios por medio de las alabanzas. Recuerda que este mundo es un mundo pasajero, todo lo que hay en el mundo son pasajeros, pero hay dos cosas que nunca pasará, dice la palabra de Dios. Su palabra jamás pasará y la adoración a Dios. Si somos pueblo como esta serie que estamos predicando que se titula Soy hijo o hija, yo puse un par de puntos de interrogación porque si hay una cosa que va a pasar, hermano, como creyentes, como hijos de Dios, es que algún día dejaremos de vivir de este mundo. Pero la adoración a Dios nunca va a terminar. Seguiremos adorando a Dios en la presencia de Dios. Adoramos aquí y también seguiremos adorando a Dios por toda la eternidad. Y déjame decirte también, darte una pincelada, si tú no lo sabías. Dios tiene millones de ángeles que le esté adorando en el cielo. Y hoy como domingo también hay muchas iglesias cristianas que se reúnen a adorar a Dios alrededor del mundo. Así que si usted le va a dar una alabanza a Dios, darla bien. Amén. Dale la gloria a Dios, dale toda gloria y toda honra, porque Él merece nuestra alabanza. Amén. Él es digno de ser alabado y glorificado por sus hijos, por su pueblo. Para eso fuimos escogidos por Dios. Así que yo quiero que usted conmigo vaya a la palabra. Ya el pastor leyó esta mañana el texto del día de hoy que se encuentra en el libro de Efesios. Vamos a seguir nuestra serie en el día de hoy. Yo quiero invitarte para que usted pueda abrir la palabra de Dios y entrar conmigo en la palabra del Señor. En el libro de Efesios, capítulo 1, comenzando del versículo 15, del 15 al 23. Dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que en él que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas. Escucha, hermano, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que Dios bendiga su palabra. Mi amado hermano, en esta mañana yo quiero, a lo que nosotros entramos para ver la oración de Pablo por los hermanos, por la iglesia de Éfeso, yo quiero que podamos pensar durante este mensaje sobre el rol de la iglesia. Usted se acuerda que en el sermón anterior yo le hablé como hijo de Dios, nosotros como iglesia de Cristo, yo le dije que no somos cualquiera en este mundo. Porque la iglesia de Cristo es la única identidad, la única institución que posee el poder de Dios. Cuando yo hablo de la iglesia, no estoy hablando de las paredes. Cuando yo hablo de la iglesia, estoy hablando de los creyentes. Estoy hablando contigo, hermano. Contigo, mi amada hermana. Porque nosotros somos la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando recibe la noticia por medio de Epafras, que en Asia Menor, que había amenaza contra la iglesia del Señor, había falsas enseñanzas, había personas que estaban trayendo dudas en el corazón, en los corazones de los creyentes que habían allí en Éfeso. Entonces, con esas enseñanzas, si yo le pregunto, ¿usted cree que hoy en día también la iglesia nuestra sigue bajo amenaza? Claro que sí. La iglesia, no solamente en la época de Pablo, también en la época nuestra, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo está siendo amenazada y bombardeada por enseñanzas falsas. Donde habían personas que se levantaron a dar falso testimonio, a poner los creyentes, la gente a dudar sobre la supremacía de Cristo, sobre su poder, su autoridad. Y Pablo entonces escribe esta carta para motivar a los creyentes. Recuerda que esta carta es para los cristianos. Y yo quiero hablar primero con los hijos de Dios. Por eso que el título de esta serie se llama Soy Hijo. Porque yo quiero hablar con aquellos también que son hijos de Dios. Pero no solamente aquellos que ya son hijos. Recuerda que Cristo también, cuando él oró en el libro de Juan capítulo 17, él no solamente oró por los creyentes que ya eran hijos de Dios, por los discípulos, sino que él oró también por aquellos que han de ser creyentes por medio de nosotros. ¿Me está escuchando? Cristo también oró por aquellos que han de creer en el evangelio de Cristo a través de la iglesia, a través de ti. Y yo quiero también hablar contigo en esta mañana. Como estamos conmemorando en este mes de septiembre, el mes de la Reforma Protestante, el mes de la Biblia, déjame decirte que este evangelio que nos ha llegado a nosotros, no llegó a nosotros de una manera que usted, como nosotros los cristianos hoy en día, tomamos el evangelio muy light. Este evangelio, para que llegase a este país, a esta isla, a muchos cristianos en Latinoamérica, en el mundo, hubo mucho sacrificio que se hizo. Hubo sangre que se derramó por la iglesia. Gente que se entregaron, discípulos de Cristo, que fueron martirizados por causa del evangelio de Cristo, que dieron su vida, sacrificaron su vida para que hoy en día tú y yo pudiéramos ser beneficiados de ese glorioso evangelio
de Cristo Jesús. Hermano, a veces tomamos este evangelio tan fácil. Somos cristianos light. Porque ahora mismo ustedes saben que todo es light en el mundo. Todo viene light. Bebida light, cristiano light, suave. Pero este evangelio que nosotros tenemos, hermano, que recibimos, es un evangelio que fue pagado a precio de sangre. Muchos sacrificios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 1, el versículo 22, dice la palabra, Cristo, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de ¿quién? De Cristo. Y le dio por cabeza ¿a quién? Le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿De quién yo estoy hablando? ¿De la pared? Yo estoy hablando de los creyentes. Cristo dio a la iglesia una autoridad que muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos no comprendemos, no entendemos y ni siquiera sabemos de este privilegio que tenemos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, el poder que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por eso, como nosotros no conocemos a ese Dios, hemos sido engañados, estamos siendo invadidos, engañados por muchos, porque no entendemos ese tesoro que tenemos en las manos. Aquellos que entendieron ese tesoro estuvieron dispuestos a dar su vida por esto. Estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo, por la causa del evangelio. Pero nosotros tenemos el evangelio en nuestras manos, solamente somos dominguitos. Llegó el domingo. Déjame ver dónde estaba la Biblia. Le quito el polvito y voy a la iglesia. Durante la semana no leo la palabra. No hay tiempo para eso. No oro. Llegó el domingo otra vez. Le quito el polvito. Estoy en la iglesia. ¿Es esta la iglesia de Cristo? ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde están los hijos y las hijas del reino? ¿Dónde están? Entonces tenemos que pensar y examinarnos para ver dónde estamos. Entonces Pablo, cuando recibe la noticia por Epafras sobre la situación que estaba pasando en Éfeso, en Asia Menor, la amenaza que había contra la supremacía de Cristo, del evangelio y la divinidad de Cristo, entonces él escribe esta carta a los hermanos. ¿Cómo escribe? Le dice, por esta causa también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, ¿qué hace Pablo? Él dice la palabra, habiendo oído de vuestro amor por los santos, versículo 17, ¿y qué hace él? Él le da la gracia, 17, no ceso de dar gracia por vosotros. Wow, oiga eso. Pablo sabía que aún en la persecución que había allí, habían hombres fieles, creyentes, que estaban allí en Éfeso. ¿Y qué hizo Pablo? Él escuchó de la fe de los hermanos. Él dio gracias a Dios por vuestra fe y por vuestro amor. ¿Para con quién? Para con los santos. ¿Quiénes son los santos? Los cristianos. Los santos, la Biblia llama santos, los santos, a todos aquellos que han nacido de nuevo. Nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios en esta tierra, hermano. Si tú no lo sabías, tú eres parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, del pueblo santo de Dios en este mundo. Y Pablo ora a los cristianos, lo motiva a los creyentes de Éfeso para motivar a los hermanos y le dice, yo oro por ustedes, porque cuando yo escuché de tu fe, del esfuerzo que tú estás haciendo, yo no ceso de dar gracias a Dios por ti. Hermano, ¿cuántas veces hemos tomado el tiempo para animar a otra persona, a otro creyente que están trabajando, que están luchando en la fe? A veces somos muy fácil, mejor, de criticar al hermano, a la hermana, en lugar de ir donde esa persona y decirle, ¿sabes qué? Wow, yo doy gracias por ti, le doy gracias a Dios por el trabajo que tú estás haciendo. Gracias, hermano. Gracias por barrer el templo. Gracias por limpiar los platos. Gracias por lo que tú estás haciendo por la causa de Cristo. Esta es la iglesia que Cristo quiere, hermano. Este es el hermano y la hermana
que la iglesia necesita para fortalecerse. Este es el Hijo de Dios y la hija de Dios que está mirando hacia el reino, que está mirando al hermano que está pasando por un momento difícil. En lugar de desanimar al hermano y la hermana, lo que va lo motiva. Dice, ¿sabe qué? Yo quiero animarte. Y Pablo ora por la iglesia y le dice a los hermanos, ¿sabe cuál es mi oración? Mi oración por ustedes es para que el Dios nuestro Señor de Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él no ora, Señor, estos hermanos necesitan dinero, necesitan comida. Estos hermanos necesitan una casa o necesitan un empleo. No. El apóstol Pablo oró por la iglesia pidiéndole al Padre Celestial, el Padre que tiene todo lo que Él tiene, todo lo que tú puedas ver, para que bendiga a los hijos de Dios con sabiduría espiritual. Eso es lo que necesitamos, hermano. Eso es lo que la iglesia necesita en el conocimiento, para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Cuando está hablando, yo quiero explicarle eso más adelante, sobre revelación espiritual, sobre el conocimiento. Cuando Pablo habla del conocimiento, está hablando para que los creyentes, tú y yo, amado, podamos conocer a Dios. ¿Cómo yo puedo conocer? Déjame decirte que la sabiduría la da ¿quién? Dios. La sabiduría la da Dios, pero el conocimiento eres tú, que tienes que buscarlo a través de la experiencia de la vida, a través de los estudios. Pablo en su tiempo entendía claramente que los creyentes necesitan ese espíritu, y eso es lo que falta a la iglesia. La iglesia no tiene ese espíritu de discernimiento, espíritu de sabiduría. La sabiduría es algo especial que Dios nos da en el momento preciso de tomar decisiones con sabiduría. Pero el conocimiento está aquí, amado. Aquí está. El conocimiento de Dios ha sido revelado. Usted sabe por qué hoy en día la iglesia está en la intemperie, la iglesia de Cristo está siendo pisoteada. ¿Usted sabe por qué razón? Porque la iglesia de Cristo no conoce a Cristo. Muchas veces nos llamamos cristianos, hermano. Muchas veces estamos en la iglesia, tenemos años sirviendo, caminando, yendo a la iglesia, pero nunca no conocemos a Dios. Cuando yo digo conocer a Dios, conocer al Dios de la palabra, el Dios de la Biblia. Muchas veces nos aferramos de lo que dice X persona. Nos aferramos por las redes, de escuchar el mensaje de alguien, pero yo en persona, personalmente, no hago el esfuerzo de conocer a ese Dios que Pablo, cuando conoció a Cristo, él dice, ¿sabe qué? Ya yo miro todo lo demás por basura para ganarme la excelencia, porque no hay nada que pueda comparar con la excelencia de Cristo en mi vida. Y Pablo está hablando aquí de una riqueza que tenemos los cristianos que no lo reconocemos. Por eso yo le decía en el sermón anterior, nosotros los cristianos somos ricos. Tú eres rico y rica, pero a veces no te das cuenta si tú posees el poder del Dios Todopoderoso en ti. A veces dice, yo soy cristiano, pero no reconozco la autoridad de Dios en mi vida. Tú dices, yo soy cristiano, pero no estoy caminando conforme a los designios de Dios. No reconozco el poder de Dios en mi vida. Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, yo no ceso de orar por ustedes, los santos. El amor que ustedes tienen para con los creyentes, para con los santos. A veces a nosotros nos falta ese amor. Hijos de Dios, necesitamos tener discernimiento. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame espíritu de discernimiento, porque muchas veces leemos la Biblia, ¿sí o no? Tú dices, pero pastor, yo siempre leo la Biblia. Ya tú no eres ese que cada domingo nada más va, le quita el polvo a la Biblia para ir a la iglesia. Pero dice, pero yo leo, yo no entiendo lo que estoy leyendo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios?
Si a nosotros nos falta discernimiento, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra, escuche lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por tu propia cuenta, sino que hablarás todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo que está en ti. Y ahora yo te pregunto, ¿tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida? Si el Espíritu Santo no está en ti, eso significa que Dios no está en tu vida, tú no eres cristiano. Pero todos los cristianos que se consideren ser cristianos, que han nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos da discernimiento para que podamos discernir las cosas. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted sabe lo que pasa cuando usted sale por ahí, se encuentra con un cristiano, otro creyente. Si tú eres creyente, tú sientes que estás en familia. No importa dónde tú vayas en el mundo, cuando tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios. Cuando tú te encuentras con otro hijo de Dios, hay una conexión espiritual. Y esa conexión es el Espíritu Santo que está en ti, está en mí. Y Dios nos da discernimiento para que podamos saber si esa persona está en Dios o no. Hermano, si tú eres hijo de Dios e hija de Dios, uno lo puede saber también. Aunque uno no te dice nada, pero uno puede saber, porque a nosotros Dios nos da espíritu de discernimiento para que podamos saber aquellos que tienen el Espíritu de Dios en nosotros. Y Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Has orado a Dios pidiéndole, Señor, yo quiero conocerte? Tú no te das cuenta que aún los hombres que conocen a Dios, aún aquellos que usted escucha que son hombres grandes de Dios, cuando tú lo ves, tú ves que tiene una vida caracterizada de oración, de búsqueda de Dios, porque cuando yo conozco a Cristo, yo más vivo una vida de oración. Cuando tú ves que un creyente dice que es creyente y no está orando ni dedicando tiempo a Dios en su palabra, tenemos que cuestionarnos personal, porque la Biblia dice en el libro de Corintios, examinaos, comprobaos para saber si estamos en la fe. Porque mientras más yo conozco al Señor, más deseo tengo por Él, más tiempo quiero pasar con el Señor. Y la oración es hablar con Dios. Entonces, cuando yo amo más, cuando yo conozco más a Dios, yo lo amo más, lo busco más y yo sé cómo hablar con Él. Y cuando yo hablo con Dios, Él me escucha. ¿Por qué? Porque Él sabe que yo le conozco. ¿O acaso puedo engañar a Dios? Yo no puedo. Entonces, hermanos, Pablo ora por ese discernimiento del Espíritu. Yo quiero explicarle un poquito sobre la conexión espiritual, porque muchas veces estamos en la iglesia, leemos la Biblia, ¿verdad? Pero no entendemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Es verdad. Tú lees y dices, no, yo no entiendo nada. ¿Sabes qué? Debe haber una conexión. Cuando tú ves que la palabra de Dios habla de ese espíritu de conectar, porque cuando tú lees el texto, tú ves que dice el espíritu minúsculo, está hablando de mi espíritu personal. Porque yo tengo un espíritu también. Cuando mi espíritu no está conectado con el Espíritu Santo, que es el espíritu mayúsculo, hay un problema. Porque el discernimiento y también la sabiduría de Dios viene con la conexión de mi espíritu con el Espíritu de Dios. Viene de lo ordinario con lo extraordinario. Si no hay una conexión de mi espíritu con la palabra de Dios, porque cuando yo hablo de conocimiento y Pablo habla de conocimiento, está diciendo es la palabra. Hermano, no hay otro conocimiento mayor que este, de Dios. Si tú quieres glorificar a Dios, si tú quieres ser un cristiano, un hijo verdadero que conozca a Dios, entonces tú tienes que conocer su palabra.
Porque si tú no buscas la palabra de Dios, no lees la palabra de Dios, tú no pasas tiempo con Dios, tú no me vas a decir que tú eres cristiano. ¿Y cómo tú vas a pelear esa batalla espiritual? ¿Cómo tú vas a ser victorioso en tu vida personal cuando tú no estás orando, no estás dedicando tiempo en la palabra de Dios? Es imposible, amado. Y por eso debemos, dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 6, 21, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde yo estoy pasando más tiempo? ¿Qué es lo que más a mí me interesa? ¿Dónde está mi afán? Si mi afán está en Dios, entonces yo voy a estar pensando en Dios todos los días. ¿Dónde yo paso más tiempo como cristiano? ¿Dónde yo paso más tu tiempo libre que tú tienes? ¿Qué haces? Entonces, si tu tesoro está en Dios, tu corazón va a estar ahí. Pero si mi corazón no está con la palabra de Dios, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? Yo puedo también ni siquiera ser bendecido y usado por el Señor. Por eso fue que Pablo oró para los hijos de Dios, pidiéndole al Señor que abra nuestro entendimiento. Muchas veces tenemos que orar y decirle, ¿sabe qué, Señor? Sé honesto. Señor, yo no tengo entendimiento. Señor, yo no tengo apetito por ti. Señor, yo no estoy pasando tiempo en tu palabra. Señor, yo necesito que tú pongas en mí ese sentir, como tú pones el querer, como el hacer. Yo quiero que tú pongas en mí ese espíritu de poder escudriñar tu palabra, leer, de poder estudiar tu palabra, comprender tu palabra. También necesito que tú pongas en mí ese espíritu de orar, porque no habrá manera que la iglesia de Cristo esté en victoria sin que estemos en su palabra y en la oración. Por eso Pablo dice que él ora por los creyentes para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Porque muchas veces estamos en la iglesia, pero no sabemos, hermano, cuál es la esperanza de ese santo llamamiento de Dios. Muchas veces venimos, cantamos, hacemos de todo. No sabemos, hermano, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Muchas veces no entendemos eso, hermano. La gloria de Dios que está en nosotros como cristianos, a veces no sabemos eso, por eso vivimos a la deriva. Hermano, yo sé lo que le estoy diciendo, porque yo no traigo mensaje sin que yo viva el mensaje de la palabra. Yo no vengo a hablarle cosas que yo no he vivido. Muchas veces nosotros nos afanamos más en las cosas del mundo, en las cosas materiales, en las cosas terrenales, y nos olvidamos el santo llamamiento, el poder que Dios puso en nosotros, el llamado como hijos de Dios, y andamos en derrota. Y cuando estamos derrotados es porque el enemigo ha cegado nuestro entendimiento espiritual, es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y tenemos que reconocer cuando estamos en bancarrota y decirle, ¿sabe, Señor? Yo estoy en bancarrota. Yo lo he hecho, hermano. Hay momentos que yo he tenido que decir, ¿sabe que yo me voy a parar? ¿Por qué? Porque comencé a fallar. Cuando yo estoy fallando es porque yo no estoy en la palabra de Dios. Yo no estoy viviendo este conocimiento. No estoy discerniendo, no estoy alimentando mi alma en lo de Dios. Y cuando tú no estés en lo de Dios, ¿en qué tú estás? ¿Tú sabías que el hombre fue creado para adorar? ¿Tú sabías que Dios nos creó con el espíritu de alabanza, de adorar, de adoración? Si tú no estás adorando a Dios, tú estás adorando al otro. Estás adorando al diablo. Aunque tú me digas, no, pastor, yo no voy a brujear. Yo no, no, hermano, cuando no le estamos dando la alabanza, la gloria a Dios, yo le estoy dando la gloria a otras cosas. A veces nos adoramos a nosotros mismos, nuestro egocentrismo, y nos apartamos de tal manera del Señor. Y el Señor dice, ¿sabe qué? Ya tú no tienes mi gracia. Ya tú ni siquiera tienes el deseo, la sensación de buscar mi presencia. Ya tú no quieres pasar tiempo conmigo. Ya tú no me conoces. Si Él es mi verdadero amigo, el Dios que está conmigo en todo momento, si yo no estoy con Él, no lo conozco, no le conozco, ¿cómo Él va a abrir mi entendimiento si yo no le reconozco? Efesios 4, 17, 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que no haya que
que no, dice que ya no andéis, dice la palabra Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia de que hay en él, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con altivez toda clase de impureza. Tenemos que tratar de no llegar ahí, hermano, porque este mundo que estamos viviendo, a veces estamos aquí y no sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Este mundo está caído, hermano. Este mundo, la iglesia de Cristo también, como le dije al principio, está siendo amenazada, pero también nosotros como cristianos, cuando se habla de la iglesia, recuerda que tú y yo somos la iglesia del Señor, que estamos siendo invadidos, estamos recibiendo bombas y estamos callados, estamos tranquilos y dejamos que el enemigo hasta penetre en nuestro hogar, en nuestra familia y comienza a destruir y nos quedamos tranquilos como nada. La gente ya no tiene sensibilidad, no tiene respeto por Dios, la gente no respeta ni siquiera el altar de Jehová. Ya no hay respeto para el santo nombre de Dios. El nombre que acabamos de cantar, que es santo sobre todo, todo es. Pero nuestras acciones diferentes y somos hijos e hijas de Dios. Hermano, yo estoy aquí para decirle lo que Dios me ha mandado a decirte. Como hijo de Dios, Dios quiere levantar a su iglesia. Él está levantando un ejército. Él quiere una iglesia poderosa, una iglesia que reconozca su autoridad y poder que Dios ha puesto en nosotros, una iglesia humillada a Cristo, una iglesia que le dé la gloria a Dios y no al hombre, una iglesia que entienda que estamos en necesidad en este mundo que vivimos, un mundo caído, perverso, un mundo que está cayendo a pedazos. No dejemos que el mundo esté cegando nuestros ojos, porque ahí está el conocimiento de Dios que ilumina, que alumbra nuestro pensamiento, nuestro corazón. Pero no estamos yendo ahí. ¿Y cómo yo voy a poder tener victoria? ¿Cómo yo voy a poder caminar bien? ¿Cómo yo voy a vivir en santidad? ¿Cómo yo voy a reconocer la grandeza de Dios cuando ni siquiera le conozco, ni tengo interés por Él? Ni tengo esa sensibilidad, respeto hacia la santidad de Dios. Hermanos, tenemos que revisarnos. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, en una ocasión el Señor dice: mi pueblo perece, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, el entendimiento, porque desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste de la ley de tu Dios. También yo te olvidaré, me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. El pueblo de Israel le dio la espalda al Señor. Y cuando nosotros, pues somos el nuevo remanente de Dios, le damos la espalda a Dios, Él también se aparta de nosotros. Él es un caballero, Dios es un caballero. Dios está buscando mujeres, hombres y mujeres que quieren honrar su nombre, que quieren levantar su nombre en alto, así como lo hicieron los apóstoles, así como lo hizo Pablo. Y Él está buscando todavía a hombres y mujeres, hijos con discernimiento, que busque el discernimiento y la sabiduría de Dios. Santiago 1:5 dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Yo puedo pedirte algo y ahorita tú vienes y le dices a fulano: mira, yo le di algo a fulano que necesitaba, tenía hambre, le di comida. Pero nuestro Dios dice que si tú le pides, Él te va a dar sabiduría abundantemente, sin reproche, hermano. ¿Y por qué no le pedimos a Él? ¿Por qué cuando yo tengo un problema, lo último que hago es buscar el rostro, el consejo de Dios? Entonces, tenemos que revisarnos, mi amado, porque muchas veces dejamos el camino de Dios y nosotros pensamos que podemos engañar a Dios y engañar a nuestros hermanos, a nuestros pastores, a los siervos de Dios. Y Dios nos da el discernimiento, la sabiduría y el mensaje nuestro como hijo e hija de Dios es para que tú vuelvas al camino de Dios.
para que tú te levantes. Si tú crees que Dios no sabe lo que tú haces, te digo que estás equivocado. El Señor te conoce. Él conoce tu andar, Él conoce tu sentarte, tu levantarte. Él está contigo y Él dice que si tú reconoces su grandeza, Él también va a ser glorificado en ti. Pero ¿quién quiere ser? Queremos la bendición, ¿verdad que sí? Queremos la bendición de Dios, pero cuando yo tenga que levantarme, hermano, a dar rodillas, cuando yo tenga que pasar horas leyendo la palabra de Dios, no es fácil. Es muy fácil ver, ay sí, mira, Dios bendijo a fulano. Pero tú no sabes el sacrificio que pasó, el tiempo que se duró ayunando, orando, rogándole a Dios que le bendijera. Tú no sabes, pero sí es fácil decir, mira, tú no ves, no, puede ser que esté en la droga. Puede ser que esté haciendo lo mal hecho. Pero este oró y Jehová escuchó su oración. Este obedeció la palabra de Dios. Este anduvo por los caminos del Señor. Porque Dios sabe quiénes son sus hijos. Hermano, yo no quiero que tú estés viniendo a la iglesia simplemente a calentar la silla y después tú te vas para el infierno. Después te dice, ¿sabe qué? Aquí no me hablaron de Dios, no me hablaron de la verdad de Dios. No quiero que tú estés aquí cantando, alabando, haciendo de todo. Y cuando llegue a Cristo y sea que usted no va o no va a entrar en el reino. Porque el reino de los cielos es para los hijos de Dios, aquellos que han nacido de nuevo. La bendición de Dios, la bendición de los cielos es para sus hijos. Y Dios está llamando a sus hijos para que enderece sus caminos y que podamos andar. Según Filipenses capítulo 3 versículo 8. Y ciertamente aún estimo, dice Pablo, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Puedes tú decir esta palabra, hermano? Que podamos dejar todo lo que pueda obstaculizarnos en este mundo para ganarnos a Cristo. Tenemos que decirle esto al Señor, que Dios ilumine nuestro entendimiento. Y Pablo oraba por la iglesia y esta iglesia necesita también levantarse en oración por los hermanos. Yo estoy orando por ti, amado. Yo estoy orando para que Dios te dé sabiduría, te dé espíritu de sabiduría, para que el Señor te dé conocimiento en su verdad. Por eso que el pastor ahorita hacía hincapié en esto, porque realmente, hermanos, si hay algo un deseo en nuestro corazón fervientemente, es que cada creyente en la iglesia del Señor aprenda y conozca al Cristo de la gloria. Y que podamos todos darle toda la gloria al Señor. Porque como iglesia de Cristo, tú tienes que saber que Dios te ha dado autoridad y poder. Dios te ha dado a ti autoridad. Nosotros somos la iglesia de Cristo, la única institución que posee la autoridad, el poder de Dios en esta tierra para desplegar, anunciar el poder de Dios. Y tú tienes que saberlo. El mundo perece por causa de la iglesia, porque no estamos haciendo el trabajo bien, porque no nos estamos levantando, no se está levantando, la gente está relajando con el evangelio de Cristo. El mundo perece porque nosotros no estamos viviendo el evangelio de Cristo, el glorioso evangelio de Cristo. Por eso que este mundo está pereciendo, hermano. Tú y yo somos culpables de eso, por nuestro pecado, por la manera que vivimos. No glorificamos a Dios para que aquellos que nos siguen, aquellos que nos ven, también glorifiquen al nombre de Cristo. Dios nos ha dado poder, hermano. ¿Cuándo es que tú vas a entender que tú no necesitas más cosas para vivir para la gloria de Dios? ¿Cuándo es que tú vas a entender que las cosas de este mundo ya no son basura? Como dice Pablo, no olvídese de las cosas del mundo. Ponte en la paz con Dios. Viva por Cristo. Deje que Cristo se glorifique en tu vida, en tu familia, en todo lo que hagas. Busque su rostro, busque su palabra. Ore, pídale a Dios y te verá que este mundo va a ser diferente. Porque muchas veces nosotros, estoy terminando, somos muy fáciles. A veces hasta para elegir, seleccionar a alguien. A veces vamos a votar por aquel que sabemos que es un perverso. Es un perverso, yo voy a sacar mi cédula y voy a votar por el perverso.
Y decimos, no, yo tengo miedo de entrar hasta en cierto aspecto, hasta en la política. Los cristianos tienen que levantarse también. Porque si Dios va a cambiar este mundo, es a través de la iglesia. Si Dios ha de cambiar tu familia, hermano, si Dios ha de cambiar cualquier cosa en tu vida, es a través de la iglesia. Porque la iglesia, escuche, dice la palabra de Dios. Dios le dio un nombre a Cristo que sobre todo nombre, sobre todo principado y autoridad y poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en los siglos venideros. Y sometió todas las cosas bajo su pie y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y si tú eres hijo de Dios, entonces, ¿a quién Dios le dio todas las cosas? Le puso bajo tu mano, bajo tu poder. Es a nosotros, no a las paredes. Entonces, hermano, todo lo que tú puedas ver en el mundo que no está bien, tenemos que arreglar la cosa. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, oh Dios, porque yo sé que hay personas en este lugar que entiende tu palabra, que entiende, oh Dios, su llamado, que sabe a qué tú les has llamado, Señor. En esta mañana, oh Dios, o esta tarde, yo quiero, Señor, reconocer tu grandeza. Queremos como iglesia reconocer que somos tus hijos llamados para ser agradecidos de ti, Señor. Agradecido por tu gracia, por derramar tu bendición de tal manera hasta que sobreabunde, de tal manera que a mí no me falta nada. Gracias por darme a entender que no necesito ninguna otra cosa de este mundo para poder servirte, Señor. Porque todo lo que necesitamos como iglesia es a Cristo. Lo que necesitamos es tu palabra en nuestra vida, es la oración, porque tú nos llenas todo, Señor, en mí. Tú suples por nosotros. Ayúdanos a no ser miserables como creyentes. Que podamos levantar nuestros ojos hacia el cielo, porque muchas veces nos ponemos a mirar las cosas en nuestro alrededor y nos olvidamos del autor y consumador de nuestra fe. Se nos olvidamos de aquel que nos llamó, aquel que tiene todo. Nos olvidamos, Señor, que tú nos has bendecido, nos has puesto en lugares celestiales con todas las riquezas en Cristo. A veces somos mendigos, Señor. Mendigo. Perdona nuestro pecado, Dios. Padre, si hay una persona, yo quiero en esta mañana, si hay un amigo, alguien en este lugar que sabe que no ha estado viviendo por Dios, que sabe que no ha estado entregando su vida para la gloria de Dios, en esta mañana yo quiero hacerte un llamado. Quiero decirte que tú también puedes vivir para la gloria de Dios. Que tú también tienes que dar el paso de fe y aceptar a Cristo como tu único Señor y Salvador. Tú tienes que recibirlo en tu corazón, abrir tu corazón a Cristo y decirle de manera personal de que ya el día de hoy tú quieres comenzar a vivir en la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y que el Espíritu de Dios llene tu vida y te dé la sabiduría, el conocimiento para que tú puedas crecer en la fe cristiana. Gracias, Padre, por tu pueblo. Gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.